El principio de Warren Buffett. Los dos tipos de compañías que separan al inversor promedio del inversor extraordinario. Warren Buffett compró See's Candies en 1972 por $25 millones. En los siguientes 40 años ese negocio generó más de $2.000 millones de utilidades acumuladas que Buffett reinvirtió en otras empresas. No porque See's Candies creciera espectacularmente. No porque dominara mercados globales ni lanzara productos revolucionarios ni expandiera a nuevos países. Sino porque era exactamente el tipo de negocio que genera capital sin necesitar capital para operar. Comprado por $25 millones. Generó $2.000 millones en 40 años. 80 veces el capital inicial en utilidades acumuladas de un negocio que vendía chocolates en California. Eso no es suerte. Es el principio más importante y más subestimado de la filosofía de inversión de Buffett, documentado en 50 años de cartas anuales a los accionistas de Berkshire Hathaway. $130.000 millones de rendimiento compuesto generado entre 1965 y 2022. El historial de retorno de capital más largo y más consistente de cualquier inversor documentado en la historia del capitalismo. Todo construido sobre la distinción entre dos tipos de empresa que la mayoría de los inversores nunca aprenden a diferenciar. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios reales que construyeron los patrimonios más extraordinarios de la historia. Hoy vamos a analizar la distinción de los dos tipos de empresa tal como Buffett la ha documentado. ¿Qué hace que un negocio sea un generador de capital en lugar de un consumidor de capital? ¿Cómo identificar la diferencia en la práctica usando los casos más documentados de Buffett? Y la revelación de la carta a los accionistas de 1992 que contiene el filtro más simple que Buffett ha explicado públicamente para identificar un negocio con foso económico real. Quédate hasta el final porque ese filtro específico, que puede aplicarse a cualquier negocio en cualquier industria en menos de 5 minutos, es la parte de esta historia que más directamente cambia la forma en que cualquier persona puede evaluar una inversión o un negocio propio. Para entender los dos tipos de empresa necesitas entender la pregunta que Buffett hace antes que cualquier otra. La pregunta que lo separa de cualquier otro inversor. Antes de analizar los ingresos, los márgenes, la tasa de crecimiento o cualquier otro indicador financiero convencional, Buffett hace una pregunta que la mayoría de los analistas financieros no incluyen en sus modelos. La pregunta es, ¿cuánto capital adicional necesita este negocio para generar el próximo dólar de utilidad? Si la respuesta es que necesita mucho capital adicional, el negocio puede ser excelente como empresa operativa, pero es un generador mediocre de riqueza para el inversor. El crecimiento consume el capital que genera, y el inversor no ve ese capital en forma de dividendos ni en forma de valor acumulado libre de obligaciones. Si la respuesta es que necesita poco o ningún capital adicional para generar el próximo dólar de utilidad, el negocio tiene una característica que Buffett describe como la más valiosa en la inversión a largo plazo: la capacidad de generar capital excedente que puede reinvertirse o distribuirse sin sacrificar la capacidad operativa del negocio. Esa diferencia, que parece técnica cuando se describe así, produce resultados radicalmente distintos en periodos de 10 años o más. Los dos tipos en práctica. El primer tipo es lo que Buffett llama el negocio que requiere capital constante. Las fábricas que necesitan mantenimiento y reemplazo de maquinaria. Las aerolíneas que necesitan renovar flotas. Los retailers que necesitan abrir más locales para crecer. Los productores de commodities que necesitan reinvertir en extracción. En todos esos negocios el crecimiento es real, pero el capital que genera el crecimiento tiene que reinvertirse en el propio negocio para mantener la capacidad operativa. El inversor no ve ese capital directamente. Lo ve como valoración contable pero no como excedente real disponible. Buffett documentó en múltiples cartas que en muchos de esos negocios los gerentes están perpetuamente ocupados y perpetuamente sin capital libre, aunque los negocios crezcan, porque el crecimiento siempre necesita el capital que produce. El segundo tipo es lo que Buffett llama el negocio de foso económico. See's Candies en 1972 vendía chocolates en California con una marca reconocida y clientes leales que volvían año tras año. Para vender más chocolates el año siguiente, See's Candies no necesitaba construir nuevas fábricas ni contratar el doble de personas, ni abrir el doble de tiendas. Necesitaba exactamente la misma estructura que ya tenía más los insumos del chocolate que vendería. Ese modelo produce algo que Buffett escribe en su carta de 1992 como el negocio perfecto, un negocio cuyas utilidades crecen con la inflación y con la fidelidad del cliente sin requerir capital proporcional a ese crecimiento. La revelación que cambia cómo evalúas cualquier inversión.
En su carta a los accionistas de 1992, Buffett escribió la frase que contiene el filtro más simple de toda su filosofía documentada pública. El negocio perfecto es el que puede duplicar sus precios sin perder clientes, y que no necesita capital adicional para crecer. See's Candies cumplía ambas condiciones. Sus clientes en California compraban los chocolates de See's porque eran los chocolates de See's, no porque fueran los chocolates más baratos del mercado. Cuando Buffett aumentó los precios, los clientes siguieron comprando. Y el capital necesario para operar el negocio no cambió con el aumento de precios. Coca-Cola cumplía las mismas condiciones. Geico, como aseguradora de automóviles en Estados Unidos, cumplía variaciones del mismo principio. En cada caso, la ventaja competitiva, la marca, la eficiencia de costos o la fidelidad del cliente, producía una posición donde el negocio podía capturar valor sin necesitar capital proporcional para hacerlo. Ese filtro, puedes duplicar precios sin perder clientes y no necesitas capital adicional para crecer, puede aplicarse a cualquier negocio en cualquier industria en una conversación de 15 minutos con el dueño. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la diferencia entre el inversor promedio y el inversor extraordinario no está en tener acceso a información especial ni en tener más capital para invertir. Está en hacer la pregunta correcta antes que cualquier otra. Y la pregunta de cuánto capital necesita este negocio para generar el próximo dólar de utilidad es la más rentable que cualquier inversor puede aprender a hacer. See's Candies no fue la inversión más glamorosa de Buffett. Fue la que más claramente le demostró que el capital generado por negocios simples con fosos económicos reales era la materia prima de todos los grandes patrimonios que construyó después. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En el negocio que tienes, en el que estás considerando invertir o en el que estás construyendo, ¿cuánto capital adicional necesitas para generar el próximo dólar de utilidad? Y si la respuesta es mucho, la siguiente pregunta es ¿qué cambiaría en el modelo para reducir esa dependencia? Y si quieres continuar explorando los principios que construyeron los patrimonios más grandes de la historia, el próximo video analiza el principio de lectura de Bill Gates, cómo 500 libros anuales construyeron el modelo mental de toma de decisiones más documentado del siglo XX. Nos vemos en el próximo principio. Porque $130 mil millones en rendimiento compuesto no vinieron de encontrar las empresas más emocionantes del mercado. Vinieron de encontrar las que no necesitaban pedirle capital al mercado para seguir generando valor.